Cuando los niños juegan, juegan. Ríen y cantan y cuentan historias con la misma naturalidad con la que viven toda su vida. A ellos lo que les importa es creerse esas historias, reír con esas bromas y jugar con sus amigos. En Aragón, algunos niños viven todas esas cosas en varias lenguas, unos porque han venido de fuera, otros porque son de pueblos donde se ragona, charra, fabla o hablan aragonés. Cualquier idioma es bueno para crecer, aunque el propio idioma sea pequeño. Bueno, ¿qué? ¿Con el buen Horache tendrán que aprovechar o no? Sí, pero así salís a replegar bichos y todo esto, ¿no? Y flors y todo. Sí, hay veces que yo he replegado muchas engardesinas, algunas culebrotas. ¿Culebrotas? Culebrotas. Pero son grandes o chicotas. Chicorronas, hombre, así más o menos. Pues ir gritando por lo menos, para avisar a los otros que vienen los chavalines. Y cuando pase por lo punto, tirarle. Te lo has pasado bien, ¿no? Sí. ¿No tenías miedo? No, la cocha me la mía la cara y de todo. ¿Y nada? ¿Se fue contenta, verdad, contra alguna? Sí. Son tres maneras diferentes de amar la naturaleza en aragonés. En San Juan de Plan, en el Valle de Chistau, en Echo o en Isep, en la Ribagorza. En la montaña, en el pueblo, la vida animal forma parte de la vida cotidiana. Es algo con lo que se convive y se crece. La montaña. El puesto hago un viugo en Aiseu y voy a esquiar. El aragonés es un instrumento y ellos lo viven de una forma diferente a como lo viven, es que lo aprenden, ¿no? Es críos que lo han tetado en casa, que lo han aprendido de pa y de mai, pues lo charran normal, no se plantean si ya aragonés o no ya aragonés, lo charran normal y charran de las cosas que les fan goya a ellos. A los que más mogollo me fan pues son los de autos y los de fútbol. Y me han traído uno nuevo de ordenador que se llama Trackmania y que tienes que pullar unas costeras con esos autos y si te caes y te estalapizas tienes que empecipiar y si luego tienes que hacer las pistas y todo. Y se me fa muy todo hoy. No. ¡Chincharadas aquí! ¡A que te sacudo! ¡Quita las casetas! Voy a dibujar un dragón. Ahora le estoy haciendo la cabeza. Ahora le voy a meter huellos. Es dientes. Ahora le voy el cuerpo. Muy grande. Cuatro patas. Los dragones meten huevos. Sí. Y ya hay efecto. Y eso sería un paso, normalizar que la tuya vida, que la tuya expresión pueda hacerse en aragonés y que los críos asuman, desde que son chicos, pues que esa forma de expresarse y la suya. Es que además, y la suya porque si no son ellos ahora, en los años que tienen, si no son ellos es que se expresan, al aragonés como medio de expresión le quedan 4 días, ¿no? De punta a punta del territorio aragoneso-hablante se extiende esa sensación. No es fácil conservar un patrimonio cultural vivo frente a los múltiples estímulos en castellano. Entonces sí hay una pena, porque aunque lo empleen en casa, si no se torna la suya lengua normal y habitual en la calle, pues quizá de mayos ya no lincharren a los suyos fillos, ¿no? La realidad es pues que claro, la tiguesa, la presión demográfica de la chengüe en el Valle fa, pues que casi siguen ya menos es que Ragón en charren patués que es que no. En la Baja Ribagorza el aragonés sobrevive a duras penas. La cadena de transmisión se rompe a veces. ¿Y vas a algún perro o algún coche? Cocho. A ver, puto. Me parece que se va a punto de parir. ¿Y un coche con par lo que tiene? ¿Con pare? No sé. ¿Qué tiene, Gloria? Hijos. ¿Pero cómo se llaman los hijos de los coches? Cochitos. Coches. Coche. A ver, chámamela.
y aunque palabras y formas se mantengan, la realidad es más complicada. No me gusta mucho. ¿No te gusta? ¿Por? No sé, porque es muy raro y me cuesta hablar en aragonés. ¿Te da vergüenza? Sí, y tampoco no... Con nosotros eran chicos, ¿sabes cómo es feban? Que... Cada vez que hemos sentido hablar así, la mano y plas. Y ahora quieren que vosotros sepáis hablar y al revés. El vínculo entre generación y generación de hablantes requiere paciencia. ¿Cómo se dice en aragonés el animal que fa? Latón. Tiene largo, tiene una coda larga. Y país que minche pan y queso. Rabosa. La rabosa. Y otro que lleva más chicorrón que la rabosa y que país que minche pan y queso, pero no lleva pan y queso, la... Pan y queso. Y también en clases se aprende a hablar en aragonés, como en esta de Saúl, en el Valle de Benasque. ¿Os dones la vuelta? ¿Quién ha borrado? Cuartal. ¿Quién sabe lo que es un cuartal? Yo. ¿Qué es? Cuartal de trigo. Pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo dirías que es un cuartal? Como una cabasa. Una cabasa. Como una cabasa, como una medida antes de llevar el trigo. La mostranza en general y en castellano, las clases de aragonés o de patués son extraescolares, son además de mitja hora, una hora, mitja hora a cada grupo, y eso es del tot insuficiente, no se puede hacer gran cosa. O con los más pequeños, en hecho. ¿Cómo vestía la Chen de antes más? ¿Os acordáis? Pues íbamos a charlar de la ropa que vimos. Venga, ¿quién se acuerda? Los que eran para trabajar. La falda de La falda eran de rayas. Llevó una vez un caballo castaño, gran y muy agudo, clamó un platero. La llebreta van comenzar a correr y la doneta gritaba desesperada. ¡Churrina, churrina! Tan majeta que hiere. Y la liebre brincaba y brincaba. De cuento a cuento y de extremo a extremo de la montaña. Del aneto a Zuriza. Cuentos de siempre contados en la lengua de siempre. A la Vall de Benás charrem el patués, que es una modalidad del aragonés. Y el idioma que nos enseña muy grande. Y si no nos grita. Sí. Los niños y las niñas aseguran el futuro de un país, de una cultura, de una lengua. En sus bocas, en sus sonrisas, en sus juegos conviven el pasado, el presente y el futuro de la riqueza cultural de Aragón. Formigas en guinguera o fa sol. O pleve o fa sol o fa sequera.